Si haces esto, Dios te concederá lo que le pidas. Eso me dijeron una vez. Y aunque tenía fe, confieso que dudé. Pero lo hice. ¿Sabías que puedes entrar al cielo limpio hoy mismo? ¿Y si te dijera que incluso después de confesarte, tu alma podría seguir manchada? ¿Y si existiera una gracia tan poderosa, tan transformadora, que podría dejar tu alma lista para el cielo hoy mismo? Muchos católicos ni siquiera han oído hablar de esto, y quienes sí, no comprenden lo profundo que puede llegar a ser. Hoy te hablaré de uno de los tesoros más grandes que Jesús dejó a su iglesia. Un regalo que no se compra, pero puede cambiarlo todo. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Cuando uno se confiesa, Dios perdona el pecado. Pero el pecado deja huellas, heridas, consecuencias o manchas, lo que la Iglesia llama pena temporal. Las dos huellas del pecado, culpa personal y pena temporal. Todo pecado deja dos marcas en el alma del ser humano. Aunque la confesión perdona el pecado, no siempre borra completamente sus consecuencias. Para entenderlo mejor, pensemos en este ejemplo. Si rompes una ventana y pides perdón al dueño de la ventana, él te perdona, y aunque el perdón sea el más real y verdadero, pero el vidrio sigue roto. Aún hay que repararlo. Otro ejemplo. Si una camisa blanca se mancha con grasa de automóvil, puedes lavarla y quitar parte de la suciedad. Pero no siempre volverá a estar tan limpia como antes. Así actúa el pecado en nuestra alma, rompe nuestra comunión con Dios y deja una herida que necesita ser sanada. ¿Qué es la culpa personal y pena temporal? La Iglesia enseña que el pecado deja dos efectos principales. 1. La culpa personal. Es la responsabilidad moral del pecado. Se perdona por medio del arrepentimiento sincero y la confesión sacramental ante un sacerdote. 2. La pena temporal. Son las consecuencias que el pecado ha causado, tanto en el alma como en el entorno. Esta pena permanece incluso después del perdón, y debe ser reparada con obras de penitencia, caridad, oración, o mediante las indulgencias. Relación con Dios, el pecado nos aleja. Cuanto más pecamos, más nos alejamos de Dios. Y esa distancia no se acorta automáticamente solo por ir a misa, rezar o hacer buenas obras externas. Estar cerca de Dios no es cuestión de actividad, sino de conversión interior. Las personas que están verdaderamente cerca de Dios son aquellas que, con su gracia, evitan el pecado y viven en estado de gracia. No basta rezar si nuestros actos contradicen nuestras oraciones. Dios mira el corazón, no las apariencias. Cada pecado deja una herida en nuestra alma. La culpa personal, que se cura con la confesión. Y la pena temporal, que solo se purifica con penitencia, con la gracia de una indulgencia o en el purgatorio. Comprender esto nos ayuda a vivir una vida cristiana más profunda, más coherente y más unida a Dios. Aquí entra la indulgencia plenaria. Una gracia que borra completamente la pena temporal del alma. Es como si Dios mismo, por los méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos, limpiara hasta la última mancha de tu ser. Muchos creen que con la confesión basta. Pero hay un paso más. Una oportunidad más. Un regalo que muy pocos conocen y que aún menos viven. Es como una segunda limpieza, una purificación más profunda. Como si Dios mismo te envolviera con su misericordia y te dijera: quiero restaurarlo todo, incluso lo que tú ya no ves. Muchos creemos que, al morir en gracia, el alma va directamente al cielo. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia nos recuerda que existe una realidad espiritual previa al cielo para muchas almas, el purgatorio. Cuando una persona se confiesa con sinceridad, el pecado es perdonado, esto es lo que llamamos la culpa personal. Pero el daño causado por ese pecado no siempre queda reparado. Esa consecuencia pendiente es lo que llamamos pena temporal. Y si no se repara en vida mediante penitencia, caridad u obras de amor, esa pena deberá purificarse después de la muerte, en el purgatorio. ¿De dónde viene este poder? La autoridad de conceder indulgencias viene directamente de Cristo. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia en virtud del poder de atar y desatar que Cristo le confirió. Mediante ellas, el cristiano obtiene la remisión de la pena temporal debida por sus pecados, gracias a los méritos de Cristo, la Virgen y los santos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mt 16, 18, así San Pedro recibió las llaves del reino, y hoy su sucesor, el Papa, y los obispos en comunión con él, son quienes administran ese tesoro espiritual. Esa gracia real, un acto de misericordia divina que limpia, transforma y renueva.
Es tan importante porque muchas almas hoy están en el purgatorio no por culpa, sino por no haber reparado el daño de sus pecados. Te arrepentiste, te confesaste, pero no reparaste. Y esa deuda no pagada, esa herida no sanada, te puede impedir entrar directamente al cielo. Este poder fue entregado por Jesús a San Pedro, cuando le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 18 u 19. De ahí que el Papa, como sucesor de Pedro, posea la autoridad espiritual para conceder indulgencias, y los obispos, dentro de sus diócesis, pueden otorgarlas en ocasiones específicas. ¿Qué son las indulgencias y para qué sirven? Las indulgencias forman parte del tesoro espiritual que Cristo confió a su Iglesia. Permiten borrar completamente la pena temporal del pecado. Existen indulgencias plenarias, que borran toda la pena temporal, e indulgencias parciales, que borran parte de esa pena. Se pueden obtener cumpliendo condiciones claras: confesión, comunión, oración por el Papa, desapego del pecado, y realizar la obra indulgenciada. Y lo más hermoso, pueden aplicarse por uno mismo o por un difunto. ¿Cuándo se pueden recibir? El Papa puede conceder indulgencias plenarias de carácter universal. Y los obispos pueden otorgarlas dentro de su diócesis, especialmente en o fiestas patronales, o jubileos, e peregrinaciones a santuarios. Actos de piedad como rezar el rosario, adorar al Santísimo, leer la Biblia. Les contaré un claro ejemplo. Estaba en su lecho de muerte. Los médicos habían sido claros: no pasaría de esa noche. Sus hijos lloraban en silencio en el pasillo del hospital. Su esposa, con el rostro roto de dolor, apenas lo miraba. Sabía que, más allá de la muerte, había algo que él tenía que enfrentar. Un sacerdote fue llamado con urgencia. Llegó con su estola, su crucifijo y el óleo sagrado. Se acercó al moribundo, que apenas podía hablar. Pero con voz entrecortada, el hombre dijo: Padre, me arrepiento. Me duele haber dejado a mi esposa sin casa. Vendí todo en secreto, para quedarme con el dinero. Ella no tiene nada. Ni ella, ni mis hijos. Y ya es tarde. No puedo devolverlo. El sacerdote lo miró con ternura, pero con verdad. Por el poder que me ha sido concedido, yo te absuelvo de tus pecados. Pero escucha bien, hijo. Aunque Dios te ha perdonado, queda una herida sin cerrar, una mancha en tu alma. Hubo un silencio pesado. Debiste haber reparado. Debiste haber llamado al notario público. Debiste haber dejado constancia de tu arrepentimiento. Esa reparación hubiera limpiado el daño. Pero ya no había tiempo. La muerte llegó esa misma madrugada. Sin testamento. Sin justicia. Sin haber devuelto lo que no era suyo. Y aunque por la misericordia infinita de Dios no fue al infierno, su alma no estaba lista para el cielo. Fue al purgatorio. A ese lugar de purificación donde las almas justas todavía tienen cuentas por sanar. El pecado no solo se perdona, se repara. Y cuando no lo hacemos, la herida queda. Y debe ser sanada por el fuego del amor de Dios. La indulgencia no es solo una enseñanza bonita. Es un regalo espiritual tan inmenso, tan poderoso, que puede sanar hasta las heridas más profundas y ocultas del alma. Un regalo que no se compra con dinero, ni se gana con esfuerzo humano, sino que se recibe con fe, con humildad y con un corazón dispuesto. La Iglesia, movida por el amor infinito de Cristo, te lo ofrece hoy. Se llama indulgencia plenaria. Y no es un término viejo o anticuado. Es un tesoro espiritual vivo, actual, real. Un camino para dejar el alma tan limpia, tan libre, tan luminosa, que podría entrar al cielo en ese mismo instante. Hoy quiero hablarte de esto. No de teorías. No de rituales vacíos. Quiero hablarte de una verdad que transforma. Porque tú y yo sabemos que el alma no solo necesita alivio. Necesita sanación completa. Y esa sanación es posible. Quédate conmigo. Este puede ser el video que cambie tu manera de vivir la fe. Y de preparar tu alma para la eternidad. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Cuando uno peca y se confiesa, Dios perdona el pecado. Pero todo pecado deja una herida, una consecuencia, una pena temporal. Es como si rompes una ventana y el dueño de la ventana te perdona, pero el vidrio todavía hay que repararlo. Esa reparación espiritual se llama purificación, y puede hacerse aquí en la tierra, o en el purgatorio. La indulgencia plenaria es una gracia especial que borra totalmente esa pena temporal.
Es como si Dios mismo, a través de su iglesia, limpiara hasta la última mancha del alma. ¿Cómo es posible? Porque la iglesia administra el tesoro espiritual de los méritos de Cristo, de la Virgen María y de los santos. Es como si dijera, por los méritos de Jesús, te entregamos esta gracia para que empieces de nuevo. Y ese regalo no se compra, ni se gana por nuestros propios méritos. Se recibe por fe, conversión y deseo sincero de santidad. Es como una nueva confesión del alma entera, incluso de las consecuencias que uno ya no percibe. Pero, como todo don sagrado, tiene condiciones claras. Condiciones para obtener una indulgencia plenaria. No es complicado, pero sí requiere disposición del corazón. Debes cumplir estas 5 condiciones fundamentales. 1. Confesarte sacramentalmente, dentro de los 20 días antes o después del acto indulgenciado. La confesión es el primer paso para abrir el alma a la gracia. Si quieres profundizar más sobre cómo hacer una buena confesión, te invito a ver el primer video de nuestro canal Refugio del Alma, donde te explicamos paso a paso cómo vivir ese encuentro con Dios de forma consciente, sanadora y completa. 2. Recibir la Sagrada Comunión, con fe y devoción, sabiendo que recibes al mismo Cristo. 3. Orar por las intenciones del Papa. Basta una oración sencilla, como un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. 4. No tener apego a ningún pecado, ni siquiera venial. Este es quizá el punto más delicado y difícil de cumplir. Esta es, sin duda, la condición más delicada y exigente para recibir una indulgencia plenaria. Pero también la más poderosa y transformadora. Ahora bien, ¿qué significa exactamente esto? No se trata de ser perfectos. No se nos pide no volver a caer jamás. La Iglesia sabe que somos débiles, humanos, frágiles. Todos fallamos. Todos pecamos. Pero este requisito va más allá del error ocasional. Tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Qué es el apego al pecado? El apego al pecado ocurre cuando dejamos de luchar contra él. Cuando lo justificamos, lo normalizamos, o incluso lo abrazamos como parte de quienes somos. Es como tener una espina clavada en el alma. Y decir, ya me acostumbré al dolor. Prefiero no sacarla. Es cuando uno dice frases como, sí, sé que esto está mal, pero así soy yo. Sé que debería cambiar, pero no tengo ganas. Dios me entiende, y seguro me perdona igual. No quiero perdonar. No quiero dejar esto. No quiero volver a intentarlo. Ese es el verdadero apego. No es el pecado en sí, sino la falta de voluntad de dejarlo atrás. Lo que Dios realmente busca. Dios no espera perfección absoluta, pero sí un corazón sincero, humilde, abierto a la conversión. Una persona que, aun cayendo, dice, Señor, no quiero este pecado en mi vida. Ayúdame a dejarlo. Eso, ya es un alma desapegada. No tener apego al pecado significa reconocer el mal por lo que es, no justificarlo, estar dispuestos a dejarlo, con la ayuda de Dios, mantener el deseo profundo de vivir en gracia y santidad. Es un acto de amor, un sí libre a la gracia de Dios. Y cuando eso ocurre, el alma se abre completamente a la indulgencia, y Dios la abraza con su misericordia, hasta limpiarla por completo. 5. Realizar la obra a la que está unida la indulgencia, por ejemplo, rezar el rosario en familia o en comunidad. Leer la palabra de Dios durante al menos 30 minutos. Visitar una iglesia en una fecha especial. Pasar por una puerta santa en un año jubilar. Adorar al Santísimo Sacramento al menos media hora. Cada uno de estos actos es un canal de gracia, si se hace con amor, fe y entrega. ¿A quién se puede aplicar? ¿Y sabes lo más hermoso? Puedes aplicar esta gracia para ti mismo o para un alma del purgatorio. Pero no para personas vivas, ya que solo Dios puede obrar directamente en ellas. Imagina que, por tu oración, un alma pueda entrar al cielo hoy mismo. Vivimos tan ocupados que olvidamos que nuestra alma también necesita limpieza profunda. Nos confesamos, pero seguimos cargando culpas, heridas, cansancio interior. ¿Y si Dios te está invitando hoy a purificar todo eso? ¿Y si pudieras ayudar a tus seres queridos difuntos a alcanzar el descanso eterno? No dejes pasar esta oportunidad. Hoy, ahora, puedes empezar el camino para recibir esta gracia. No se trata de rituales vacíos. Se trata de una renovación real del alma. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Vive la fe. Y recuerda, Dios no se cansa de perdonar. Tú tampoco te canses de buscarle.
Suscríbete para más contenido que alimente tu alma y fortalezca tu fe. Gracias por llegar hasta aquí. Que el Señor te bendiga y te conceda la gracia de un alma completamente renovada.